Tanto. Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net, por así decir, y vamos a comentar esto de cómo crea Dios y esas cosas que suenan tan amenazantes, ¿no? Y la razón de por qué vivimos en una desarmonía y el complot en el que vivimos, que parece mentira, esta conspiración. Vamos a hablar con Claudia, que está ya en su patria chica en el Chaco. ¿Qué tal? Sí, ya en casa. Bueno, varias cosas así para compartir. Por un lado, agradecerte. Veo que porque deseo, experimento con vos un poco, sí, de vergüenza y también del desafío, porque convengamos que termina siendo agradable atravesar la emoción de que no me gustan las matemáticas. Y, y muy agradecida. Así que invito a todos, a los que sientan esa resistencia, que se atrevan a escuchar un poquito más allá y poder experimentar esto, que es maravilloso. En definitiva, estamos hablando de nosotros también. Sí, porque claro, todo está creado con un orden impresionante y lo estamos viendo en las propias vidas, con la resonancia esta que estamos viendo pues de todas las leyes a la vez, ¿no? Lo que es causado por la ley de causa-efecto, por así decir, son nuestras atracciones que se basan perfectamente en los contenidos bloqueados que tenemos en el alma y pues qué más, todo lo que quieras ahí de lo que hemos visto, ¿no? Nos lo decía con todas las letras, además Jesús, que bueno, pues también en todos los ámbitos, tanto en los mundos espirituales como en el universo del alma, pues lógicamente hay leyes muy precisas, todo es medido. Y claro, nosotros tenemos la distorsión esa de que como estamos enfadados con Dios y luego por lo tanto también con las autoridades, estamos en esa adicción con las autoridades para proteger penas más profundas, pues estamos enfadados muchas veces con la mera idea de obligación, de orden, y ya vimos que no se pueden pensar los derechos sin obligación. Bueno, pero no nos perdamos mucho. Lo que te iba a empezar a comentar ahora, la broma que te iba a decir, es que estamos hablando aquí con Claudia, que es una mujer, y yo aquí que soy, iba a decir un medio hombre, pero ya que vamos a ver la razón áurea, que es muy divertida, como vamos a ver, yo soy un hombre multiplicado por el inverso de la razón áurea, que como creo que el inverso de la razón áurea es la razón áurea menos 1, entonces son 0,6, o sea que me quedo a un poquito más de la mitad de ser un hombre. Lo digo porque estoy ahí en codependencia desde siempre con mis dos madres, con una herida muy gorda de no amor por uno mismo, y entonces nada, pues era por bromear aquí con la tontería. Bueno, pero matemáticamente sería, ¿no? Algo así. No, 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 no. no y sí, Bueno, no y sí. Y entonces aquí vamos a ver exacto. también, luego a lo mejor hacemos una llamada después también para seguir con el taller de la ira, ¿verdad? Que a lo mejor se nos De apunta. paz. Sí, pero aquí resulta que, bueno, vamos a disponer esta cosa aquí para apuntar también, no solo dibujitos. Pues si tenemos que apuntar palabritas, se ve, ¿no? Sí, se ve claramente. Y aquí tenemos también dispuesta la pantalla. Mira, un 2. ¡Hala! Pues Mm. qué increíble. Bueno, entonces, fíjate que lo vimos en un taller con Jesús, este tema tan famoso de la razón áurea o la sección dorada, la llaman de muchas maneras. Número áureo, fíjate, media áurea, proporción áurea, divina proporción. ¿Cuál es el truco de esto? O sea, ¿qué es exactamente? O sea, porque, bueno, para empezar, esto de las proporciones, ¿qué leches es una proporción? O sea, cuando hablamos de proporciones, fíjate que es
No, proporción, antes de proporción está el tema de la razón, ¿no? Por ejemplo, el 1 es a 3, esto es como por eso se llaman números racionales, ¿no? Estamos viendo como la relación entre 1 y 3, cómo 1 se divide entre 3, ¿no? Cómo puedes partir 1 entre 3. ¿Ves ahí entonces el truco ese de todo eso está relacionado, ¿no? La relación, la razón. Entonces, Sí. la proporción, por ejemplo, una proporción es así, ¿no? 1 es a 3, como 3 es a 9. Esto ya sería más un terreno de la analogía, o incluso como lo pueden, a veces lo ponen así, 1 es a 2, como 4 es a 8. O por ejemplo, el cuerpo del ser humano es al universo, quizás, como el alma es al universo del alma. Podría ser, quizás, por ejemplo. Ah, bien. Ujú, Y esto claro. lo extiende mucho, que vimos las partes fundamentales, yo creo, de los talleres de Jesús ahí en el 2016 sobre ese tema, que nos daba un poco de, aunque no lo quiere dar así con mucho detalle, porque no se trata de dar conocimiento sin que lo absorbamos emocionalmente. Y como todos somos igualmente poderosos para relacionarnos con Dios y tener esa absorción de la verdad emocionalmente directa de Dios y por lo tanto saber más allá de las palabras muchas cosas, Jesús por eso no va diciendo ahí todo lo que... Claro. Claro, entonces fíjate, claro, esas analogías que lo han hecho mucho los místicos y ha habido muchos espíritus que han revelado esas historias, ¿no? Porque cuando hablamos de proporción también puedes hablar de analogía, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ¿por qué es tan bonita? ¿Por qué todo esto que estamos viendo tiene que ver? Y lo vamos a relacionar con la razón áurea. ¿Por qué? Vamos a verlo, ya verás. Fíjate, la razón áurea es la proporción que te surge, o sea, acuérdate, aquí estamos viendo proporción, 1 es a 3, lo vuelvo a poner aquí con los dos puntitos, como 3 es a 9, y aquí nos dice aquí, la longitud total, AB, es el segmento más largo, ¿lo lees? Sí, lo leo. La longitud total A más B es, en proporciones, al segmento más largo A, igual que la proporción que tiene A al segmento más corto B. Pero esto también se va a la inversa. B, aquí hacen una de las... Esta proporción es también al revés. O sea, B es a A, como A es a la suma de estos. O sea, como A es al total. O sea, el menor es al mayor, como el mayor es al todo. Y esto hasta... Ahí sí. Claro, y el todo, ese gesto de decir un todo, date cuenta que aquí no hemos dicho cuánto miden estos, son incógnitas, o sea, son variables. Por lo tanto, Ujú, esto llega hasta el infinito, pero conservando siempre la misma proporción, fíjate. O sea, claro, ahí está lo pero ahí está el qué. no, que yo descubro en la cuestión, el nivel de coherencia que tiene el diseño en todo sentido, y que ahí está, que como puedo decir, no están los valores, pero se puede, es aplicable al todo, que Mm. vemos con las leyes de Dios, que justamente es ese taller también del 2016, cómo los principios están totalmente reflejados, sí, esa coherencia y esa estructura te permite reconocer en cada cosa esa existencia, digamos. Ahí está, o sea, ¿cómo? Ahora vamos a hacer
eso vamos a darle más, tampoco muchas más, pero vamos a darle más visualizaciones, por así decir, a lo que acabas de sugerir, es decir, Dios está abrazando todo porque todo está expresando en el fondo sus principios, que son todos amorosos, y vimos el de economía y función. Y precisamente el modo de organizarse las cosas en el universo, o sea, estos modos que vemos ahí, que siempre se presentan, esa eficiencia y efectividad que tiene en la construcción del universo, está todo por ley ordenado para que sea eso. El principio de economía tenía que ver con eso. Es decir, cómo hacer que las cosas valgan para muchas cosas a la vez y de la mejor forma posible. Y esto es precisamente lo que representa en un nivel pues, muy cuantitativo, espacial, la ordenación que resulta de combinar estos números, esta razón áurea a la que apuntan las proporciones que hay, los números con los que se hacen las espirales, en los que se ordenan las flores y todo, o sea, las piñas y todo eso, están en esa sucesión de Fibonacci, que ahora la vemos, porque ese es como el número ideal, pero fíjate que es ideal porque en realidad, ahora lo vemos, tiene infinitos decimales, o sea, o sea, no es el 1, que tú puedes decir, pues el 1, vale, qué bien. No, es el 1 con 6, o sea, no lo puedes asir, por así decirlo, pero sí puedes asir la esencia, que es lo que acabamos de expresar al ver eso, ¿no? Como una sucesión armónica en ese sentido, pero sí, ¿qué se te ocurre con lo que hemos visto hasta ahora? Te iba a preguntar, todas estas denominaciones como proporción áurea y divina proporción o el número de Dios, fueron asignadas justamente porque se percibe esta cuestión de divinidad, digamos, pero no está vinculado, por ejemplo, a la iglesia, o es pura y exclusivamente del ámbito matemático, por decirte, ¿no? Es como yo estoy encontrando una intersección. Yo nunca experimenté, y te lo dije fuera de grabación y ahora lo comparto con quienes nos escuchan, no experimenté la matemática desde este lugar. Y yo el desafío, y cada vez con más fluidez, con menos vergüenza, y, pero jamás, por ejemplo, más allá de que tengo una formación universitaria, pero no me encontré con esta propuesta desde este lugar. Por supuesto que ahora, Pero es que ese es uno de los boicots de la humanidad a sí misma claro, por mediación de los desencarnados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que esto, los pitagóricos y todos estos, la inspiración para hacer matemáticas era muy contemplativa o sea, y era precisamente para llegar a través de las matemáticas a sentir el alma, el orden, los principios. O sea, nunca, en realidad, en su nacimiento, en teoría, no están separadas para nada. Porque claro. esa Eso es misma, lo que percibo ahora. Ajá. claro, o sea, eso es lo que te ha pasado cuando has hecho esa observación que hemos visto aquí. Y mira que lo hemos visto de una manera así muy rápida. Y te ha venido una intuición de esa proporcionalidad hasta el infinito, o ese modo, digamos, de construir que es como muy respetuoso, o todas esas cosas o sea, las matemáticas se hacían para sentir, en teoría, las hacían para sentir eso, para sentir el orden del universo y o sea, en el cual está impresa a la vez, como veíamos en Jesús, que nos lo comentaba así. ¿Por qué no habla de belleza como uno de los principios? ¿No? Porque es que siempre todo es bello. O sea, todo lo que hace, por definición, igual que no hablaba tampoco del principio del infinito, que fíjate que aquí nos ha sido muy importante para esa intuición que has tenido, porque cuando vemos aquí que son incógnitas y la palabra todo, enseguida te ha despertado, ¡boom!, el espíritu ese, llamémoslo pitagórico.
por así llamarlo, platónico de la idealidad. Lo ideal está todo el rato trabajando y como vimos también en el vídeo este reciente de Desear a Dios, que hicimos esa construcción, vimos despacio más o menos, aunque aún tengo que hacer el audio para que veas cómo delicadamente Simondón describía el proceso del amasado, de cómo llegas al final a construir, a individuar un ladrillo de arcilla. Veíamos ahí como eso, una imagen para ver cómo los principios de Dios están todo el rato expresándose de forma dinámica a través de todas las leyes a la vez, todo ordenado a la vez. Entonces, claro, estas matemáticas se usaban precisamente para sentir esa misteriosa conexión entre un todo que ordena, pero que es infinito, que no es asible por la razón, pero sí por el alma, porque has sentido algo. Igualmente los matemáticos sentían esas cosas. Antes de que se diera el evento de Jesús, que la relación directa con Dios se posibilitó otra vez, según nos cuenta la verdad divina. O sea, antes de eso, que solo había espíritus perfectos y no tan perfectos, involucrados con la gente, que deben ser cuando los griegos se referían a los daimones y que luego que no eran demonios, en realidad muchas veces o algo así. Bueno, ahí hay muchas cosas que se pueden mirar muy interesantes también, porque los griegos tenían eso de las canalizaciones, el oráculo de Delfos, todo eso no era más que lo que estamos viendo con Jesús y María y bueno, con otros canalizadores, aunque Jesús y María, como vemos, deben ser los mejores mediums que hay ahora mismo en el planeta, pero eso existió siempre, de hablar un espíritu que venga aquí, oye, que hay espíritus que saben más de qué va la cosa y que pueden mirar un poco las probabilidades de lo que va a pasar, viendo cómo están las energías, eso siempre. Entonces, el todo, ¿cómo es que un todo infinito se relaciona con lo finito? O sea, ¿cómo es que esto que vemos caótico, ilimitado de alguna manera, cómo es limitado? O sea, cómo se expresan los principios ordenadores de un ente global, infinito, inasible, cómo se expresan esos para limitar esta cosa que parece caótica, pero no lo es, que es el universo. Y en ese gozar, que lo llaman místico, para denostarlo, nuestra era racionalista, en ese goce pues está el sentir el alma en el fondo, ¿no? Que es lo que has sentido ahora también. Sí, y justo dijiste la palabra, cuando hablaste de orden, en distintos momentos lo fuiste como enfatizando. Sí, Esa, la teoría del caos en general, y no estoy aludiendo a la que sí existe porque no la conozco así como es, pero que nosotros argumentamos que necesitamos validar como para deslindar responsabilidades también, que esto es un caos, justamente siento de alguna manera que eh, se contrapone claramente. Recuerdo que dentro de la experiencia de explorar los principios, que el de economía, que fue con vos justamente un día, a mí personalmente en otro momento de mi recorrido me quedó claro el de permanencia también, que es lo que sí, también encuentro acá. sí. Porque, y el de permanencia, que yo decía, Genial. como todo. Qué bueno ahí que lo saques porque nos va a servir muchísimo. Ahí es verdad. Dale, dale, qué bien que resonabas. Claro, veía, sí, porque veía cómo yo sentí ese día, Iván, que hice el cartel, todavía tengo el diseño, las palabras. Me detuve ahí porque lo veía como que nosotros tenemos en esta formación la idea de orden, de caos, ¿viste? Y hay otros principios que aparecen, digamos, que están en magnitud, que sabemos que están obrando, digamos, y yo lo veía como permanencia, entre comillas, no me decía nada más que lo que podía intuir por la palabra algo permanente, pero jamás en la dimensión que a mí me representó el de permanencia, que es el de la confianza total en esta, por eso justamente es como que no una cuestión capciosa en la creación, que ahí voy a lo de caos, ¿no? A ponerme a lo de caos, que no sabes lo que va a pasar, que la incertidumbre, que a dónde, cuando esta lógica lo que permite justamente, y Jesús lo dice todo el tiempo, por eso nos invita siempre a conocer
los secretos de cómo funciona el universo, porque es absolutamente predecible. Y eso es lo que el principio de permanencia garantiza en esta cuestión, ¿no? Que incluso va mucho más allá. Estamos apenas, dijo, hace poco leí, Jesús dijo, apenas rasguñando la superficie de lo que es la creación por nuestra condición álmica, ¿no? Estamos limitados, entre comillas, porque se puede cambiar, O sea, pero sí, se pueden descubrir nuevas leyes, claro, y eso no es predecible de cuándo las vas a descubrir, pero el hecho de que haya nuevas leyes y que ese descubrir nuevas leyes esté posibilitado por el principio de alcance, son todo principios que son permanentes, ¿no? O sea, en ese sentido sería predecible, porque se puede malentender mucho el tema de predecible. ujú, claro, sí, O sea, así es. fíjate, mira cómo se construye, fíjate, o sea, Dios lo tiene en cuenta todo a la vez, porque es un ser infinito y no le cuesta nada. O sea, ahora mismo está riéndose de nosotros, como decimos muchas veces, ¿no? Porque claro, estamos aquí con todas las heridas en el alma bloqueadísimos, con que nos va a caer un meteorito en 2 días, ¿no? Y, y estamos aquí. Pero bueno, con perdón, Dios, vamos a seguir por aquí, sin, pero no somos malos. Fíjate, ¿no? La construcción de lo que llaman la sucesión de Fibonacci es, tomo el 1, o sea, yo parto del 1. Podríamos tomar el 1 y empezar con las proporciones estas de doblar, ¿no? De 1 es a 2, como 2 es a 4, como 4 es a 8. O también podríamos ir con triplicar. 1 es a 3, como 3 a 9. O podríamos ir pues sumando dos cosas así, ¿no? Hay muchas sucesiones que podemos hacer, pero fíjate que la sucesión esta es como que se refiere a sí misma de alguna manera, porque la estás construyendo, o sea, no pierdes, o sea, la construyes a partir de ella misma de una forma como más, porque es eso, sumar los dos anteriores. Fíjate que no es muy... Eso te iba a preguntar, claro, que dijeras en qué consistías, pero bueno, se interpreta al ver, pero igual. Claro, bien. Suma los dos, ¿te acuerdas de eso, no? Suma los dos anteriores y te da el 13, 8 y 13, 21. Vale, pues el número phi que llaman, este que se pone así en esa letra griega, creo que es, algo así. El número phi es a lo que se va acercando la razón entre los dos números consecutivos de esta sucesión, cualesquiera de ellos. Ah, ajá. O sea, Ahí sí. 8 entre 5 se va acercando más, 13 entre 8 se va acercando más, 21 entre 13 y así. Y es, bueno, ya vamos a ver aquí el número, fíjate que es, en realidad es este, es 1,6, 1,8, muchos decimales. Es un número irracional. Esto vamos a ver lo que era, que número racional es el que se puede expresar como una razón. O sea, yo voy de lo conocido, que es los números, y con ellos maniobro cosas, y entonces tengo fracciones, y bueno, se me escapan un poco porque 1 entre 3, por ejemplo, es 0,3, 3, así, ya hay un principio del infinito, ya está el principio del infinito aquí, si te das cuenta, ¿no? Siempre, no, idealmente, ya hay aquí para ser exacto, nunca lo puedo ser, ¿no? Pero sí lo puedo ser a partir de lo que ya conozco, el 1 sumado 3 veces aquí, por así decir, que sigue siendo el 1, pues a partir del 1, o sea que si endiosáramos al 1, bueno, aquí no estamos muy lejos, ¿no? Lo podemos representar así, con una razón entre números
Y entonces, si te acuerdas, los números racionales, entonces luego el periodo aquí el 3 se repite y se ponía el símbolo Claro, del periodo, sí, pero también puede ser, un racional sería pues el 0 con 3, 4 periodos, o sea que se repite siempre el 3, 4. Es decir, la secuencia esta es totalmente capturable por la razón. O sea, no es irracional en ese sentido, por la razón en el claro, sentido, sí, 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 ¿no? sí, sí, Sin embargo, fíjate que los números irracionales, la secuencia ya no es así capturable. O sea, esta secuencia claro, al no repetirse, hmm, se abre para todo. es la paradoja esa enorme, maravillosa, porque es como si fuera caótica, pero sin embargo te está dando la Ah, razón que, que más y mejor ordena las cosas a un nivel muy básico físico, ¿no? De las plantas usan en la gran mayoría, usan este tipo de número y de sucesión de Fibonacci para ordenarse y así tener más sol, las hojas y no sé qué. O sea, y lo de las caracoles para ser más eficientes, con la espiral esa se construye pues con la proporción también del crecimiento va proporcionalmente a través de rectángulos que son rectángulos de Fibonacci, de esos, o sea, no sé cómo lo llaman, los rectángulos áureos, perdón, que es un lado es el 1 y el otro lado sería phi y cosas así, ¿no? Como están en proporción áurea. Entonces todo se ordena así, pero misterio de los misterios, ¿no? Es un número de los que llamaban irracional. Pero claro, solo es irracional, pero fíjate, por los decimales esos y por no sé qué, pero fíjate qué racional es la manera de construirlo, ¿no? Y esto es lo que yo te quería comentar, que ahí yo creo que resuena mucho con lo de permanencia, es decir, el principio de permanencia. O sea, es decir, esto, fíjate, te está expresando la razón del todo con el todo, de alguna manera. Porque tú tienes hasta el 21 todos sumados, hasta el 13 todos sumados. Y la razón áurea aproximadamente es 21 entre 13. Pero si tú te vas al límite, podrías decir aquí infinito entre, entre el número de la sucesión, si lo ponemos así en plan cutre, que está uno para atrás, es mm, como que esa razón es como que estuviera relacionando, ¿ves esa idea? Que es un poco una idea muy sui generis, por así decirlo, no sé si se dice así, pero esa idea de tener en cuenta todo es la tarea eterna que vamos a tener en el alma. Es decir, nosotros ah, crecemos gracias a que en el entorno y las leyes, los seres que están en el entorno, gracias a absorber emocionalmente en el alma, que por eso es precisamente la creación más grande de Dios, que puede hacerlo, por absorber las particularidades de cada cosa y tener cuidado y amor, por así decir, por cada ingrediente, a la vez separado pero integrado en un todo armónico, gracias a esa acumulación comprensiva de todas las cosas a la vez, nos vamos haciendo cada vez más como Dios, por así decirlo, sin llegar a ser Dios, pero sí como Dios. Y por eso esta sucesión es como si representara eso, y por eso es tan fantástica. Y que de ella te salga además un número que de repente está en la naturaleza y luego lo crean también, lo usan los artistas y no sé qué, con sus más y sus menos, porque fíjate esto, que en la ciencia aún esto en realidad está como, el gran secreto de la naturaleza, no sé qué, pero nuestra ciencia no está centrada en esto, hay una especie de complot contra lo fácil y contra lo bonito y eso, porque esto, sí, pero sin embargo se ha usado para construir, típicamente se habla mucho de la geometría sagrada en las catedrales bueno, y también en las obras artísticas variadas, o sea, el poder humano lo ha usado para bien y para mal también. Entonces, fíjate ahí, se te ha ocurrido algo, perdón la parrafada, con el tema este de la permanencia y esta
y esta idealidad trascendente, pero a la vez que está en todo, y esta construcción donde tener en cuenta a todo, ¿ves cómo ya vamos metiendo todos los ingredientes? ¿Cómo encaja? Claro, sí, tomé nota cuando dijiste tener en cuenta todo, es la tarea que vamos a tener en el alma. Y es justamente en este proceso, para mí en lo personal, que lo fui aprendiendo un poco de tu mano, sobre todo matemática, por ejemplo, ya sea la cuestión de a nivel nacional, global, de cómo nos relacionamos todos, en todo sentido, como que está imbrincado en cada pequeño detalle, que no lo puedo asumir todavía, porque obviamente ni siquiera yo me asumo como alma sería, como para poder eh, percibirlo como ya por decirlo naturalmente, o sea, como soy en mi diseño. Supongo que esto va a fluir, Iván, a los que nos escuchen, y por ahí parece que nos enredamos mucho, em, pero que una vez que uno está en el alma, esto es como que no sé cómo explicarte, bueno, lo estoy experimentando, por eso digo, es muy lento, entre comillas, mi proceso, pero porque hay resistencia, con matemáticas tengo una herida, pero sentía que es mucho más simple de lo que podemos llegar a explicar, digamos, y mucho más claro, justamente porque siento que cayó en manos, un poco en lo que decías, ¿no? De una autosuficiencia en la humanidad y se pierde, como que está separado. Eso es lo que siento, por eso es que todo no lo podemos ver, ¿no? Hemos segmentado, estas cuestiones que aparecen y estamos como que yo, por ejemplo, no tengo nada que ver con la economía, como que eso es un mundo aparte, o no, no, lo artístico no, yo nada que ver, como que, o matemática no, yo nada que ver, yo esto no, pero que es una constante. No, Mm. no, no hace falta que yo percibo que no, está bien que el alma tiene sus intereses propios, y en algunos se va a sentir fascinado por determinadas cuestiones, por investigar otras cosas, por jugar, que ese era el propósito de nuestra experiencia aquí en la Tierra, ese es el propósito, pero que al ser tomado desde ese lugar, claro, un poco como sin hablar de Dios también, por eso te preguntaba cuando tenía ese nombre, que desde qué lugar había sido reconocido Dios en ese el número de Dios o la experiencia divina, porque veía como que era tocarlo sin tocarlo, ¿no? De alguna forma, siento. Ujú. Nosotros no, como que no lo, claro, y es lo que vivimos ahora, Sí, no, no pero lo validamos. es lo que has sentido, claro. eh, tra- tenemos esa herida con el creador, es decir, nosotros nuestro sufrimiento lo creamos al manejarnos en la vida en desarmonía a como lo haría Dios, y vemos en la creación que uno de los trucos que tiene es esta razón áurea, y nosotros no creamos con ella, o no le damos todo o la hemos, de hecho la hemos rebajado en matemáticas, Ah, aunque la han usado mucho en construcción y cosas como hemos dicho antes, y en arte y no sé qué, pero para las cosas técnicas y todo eso, pues debe haber mucho por explotar, lógicamente, porque de hecho hay teorías físicas que dan razón de, de la construcción de las partículas, de los quarks y todo eso, en base a la razón áurea y cosas así. Pero, pero eso, o sea, ahí ese boicot, a lo que te iba a decir, que no me pierdo, no sé si me he perdido, que es que esa cosa que hemos visto con Jesús tan clara, que es el centro de todo, que es, hay una razón para por qué sufrimos, que es que estamos haciendo las cosas y manteniendo emociones en el alma, etcétera, que están en desarmonía con cómo crea, con el comportamiento, si lo podemos llamar así, del creador. Y esa es la razón del sufrimiento, ¿no? Entonces, así de simple es. Entonces, ver
que eso, que nos, bueno, lo que decías al final, cómo se ve que estamos enfadados, que estamos... Sí. Sí, yo en esa, por ejemplo, en esa intersección entre mi herida, el recorte que hago, esta manipulación que hago, y vuelvo a Michael, a mi alumno Michael, que le gustaba matemáticas y que se rebeló en una clase porque cerró el cuaderno y no le importó la consecuencia y fue capaz de amarse lo suficiente como para decir esto realmente es un fastidio. Y era matemática. Y lo tengo muy claro porque sentí esa conexión con él ese día, de simpatía, de poder, qué lindo, qué lindo que pueda enfadarse y que pueda plantarse así. Me gustó mucho, igual era otro momento de mi recorrido por ahí, en otro momento yo lo hubiera castigado y me hubiera enojado, muy probablemente. Y iba justamente a esto, ¿no? A que esto tan simple de por ahí comprender que empezaba en este proceso de acompañamiento, comprender cómo funciona y tomarlo a favor, porque si está ahí, y sirve, y co-crear de alguna forma con los otros principios también, porque no todo lo que hemos creado, como dijiste al comienzo recién, está en armonía o en desarmonía. Está en perdón, en armonía, Todo lo está en que, sí, desarmonía. bueno, básicamente todo lo que creamos, todo lo que hacemos, todos los días, cada una persona colectiva, individualmente, todo, prácticamente todo está en desarmonía con cómo lo haría el creador y por eso envejecemos, por eso todo eso. Pero a lo que voy es que eso es lo que tú has dicho de ahí en ese evento de Michael, que lo hemos hablado en varios vídeos, fundamental, donde surge una chispa de decir, el alma de Michael está hablando a tu alma y dándole el mensaje, mira, esto no es armónico ni para ti ni para mí. Entonces ahí Sí. está la unidad esa de decir, vamos, es como una invitación, vamos a crear de forma que nos haga bien, vamos a ir a por el bien, la justicia, la verdad, la belleza. Sí, que Sí, hay tantas todas formas, claro, de fascinar, de quedar fascinada. Yo que estuve viajando ahora y miraba a los niños en el aeropuerto, como esa capacidad de asombrarse por la escalera mecánica, por ejemplo, que era una celebración. Yo no digo que sea amoroso o no amoroso, estoy mirando simplemente la capacidad de asombro y que, bueno, ahora que vemos con esto, como que esa replicarse en todo que podemos recorrer, no sé, tanto como decías vos, en el arte, en el cuerpo humano, en la naturaleza, digamos, de plantas, animales, es maravilloso y cómo nos perdemos de eso, sí. porque el recorte que hacemos refleja justamente esta rebelión. Y ese es el tema, que se ha separado la dimensión esa del asombro, del disfrute, del goce que lo he llamado antes, se ha separado en lo místico y en lo no sé qué y en los cuantos. Pero fíjate, y no te pierdas aquí, que es muy simple, que el truco de este número, de esta razón, es que los principios de Dios, si te acuerdas, como hemos visto, es muy sencillo. O sea, por ejemplo, economía y función, permanencia, todos están funcionando en las leyes todo el rato. Y claro, este número te da una razón que es estratégica a la hora de pensar la economía en el espacio, en la ordenación, cómo se ordenan las plantas para recibir más sol, lo que hemos dicho. Y también en el cuerpo, para que a la vez es bonito, más bonito, si está las proporciones entre la distancia de la muñeca al final de la mano y de la muñeca al codo, pues está en la razón áurea más o menos. O sea, todo eso tiene razones económicas a la vez que funcionales, a la vez que de belleza. Y entonces, o sea, que este número no es una cosa anecdótica, sino que, pero tampoco es la esencia total, sino, porque si no Jesús habría dicho, en vez de darnos los principios de las leyes, habría dicho, bueno, pues tomad el número áureo, ya está. No, o sea, fíjate, no, te da en el 2016 todos los, o sea, unos poquitos, porque en realidad hay muchísimos más, que vamos a ir absorbiendo en el alma cuando nos vayamos armonizando con las leyes,
al curarnos y luego ya al seguir más allá de la curación en el plano 8, pues ya en unidad con Dios. Entonces, el número este es algo un poco superficial, o sea, porque lo que está expresando en el fondo es eso, es como todos los principios van juntos e implican la belleza, e implican el infinito. Y así. Claro, sí, entiendo. Entiendo que es una manera de asir, por decir, o sea, el número en este caso, es una Sí, manera de tomar una proporción justamente de lo que implica el todo. Claro, sí, sí. Ujú. sí. Y que Y, va más y allá. de ver lo que hemos dicho antes, que es cómo se relaciona, que es un poco el problema con el que empieza la filosofía, muy en relación con la matemática. El problema es cómo intuyo, cómo siento yo, y hago además práctico, cómo siento y practico, por así decirlo, el hecho de que hay un creador que quizás es infinito, ¿no? Pero él es el que está limitando con sus leyes lo que hemos dicho antes. Las creaciones aparentemente caóticas, sin límites, sin... Sí, cómo se relaciona y que eso luego se hizo como una abstracción y lo han contado muy mal cuando han empezado a divagar mucho haciendo escuelas unas contra otras con el tema de, no, es que Platón era idealista, ¿no? La teoría de las ideas, las formas están por ahí en el mundo inteligible y se plasman aquí en copias. Y todo ese tema, eso es, así es como nace como te cuentan que nace la filosofía, pero no te la cuentan con esto. Aunque ya sí que se está haciendo, ya hay filósofos y eso pues, para dar y tomar en todas partes donde se va recuperando la historia, pero se ha hecho como muy aposta, muy separadas las materias y todo eso, cuando en realidad es todo lo que estamos viendo ahora, que el, es el mundo ideal está todo el rato mostrado en el mundo material y no se puede separar uno de otro. Y me llevaste, a un espacio en el que también sentí alguna vez en mi trayecto de formación académica, sentí que no, bueno, pero claro, ahora estoy, por eso acabas de iluminarme esa parte, que es lógica. La lógica también a mí me parecía como esa disección, ¿no? Del pensamiento racional, el llevado a un extremo que a mí me aturdía, me molestaba mucho. Pero claro, sé que ahora tiene que ver con esta desvalorización que tengo, la herida. Pero además No, 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 iba no, en que... cuidado, no, que eso también tiene que ver con que Mm, estás viviendo en una tradición donde ya se han separado todas las cosas que hemos visto y se están haciendo de los medios fines. Porque la lógica es un medio para estar más en el alma y ser más sensible como los niños a niveles cada vez más grandes a la belleza y a la vez la economía y la función de los insectos, de las cosas, del entorno, de la naturaleza y de la construcción, de los conceptos matemáticos, todo a la vez. Entonces, cuando tú separas un terreno y te pones ahí a tratarlo como un fin en sí mismo, a una parte de esa herida a lo mejor tiene una muy buena razón de ser. Cuidado, y te he interrumpido por eso, pero no sé si puedes seguir por ahí. No, justamente lo que te iba a decir era que con Jesús ahora descubrí lo ilógico que somos, que claramente no fluía porque en la vida, digamos, no era lógica, nada es lógico en la vida antivida que hemos diseñado, que es lo que estamos diciendo todo este tiempo, ¿no? Cuando ya tenemos ahí, tenemos claros mensajes estratégicos, dijiste la palabra, de que, bueno, acá esto te resulta porque, claro, sabemos que de alguna manera es la intención de Dios, no es este auto conocimiento, autodescubrimiento, y están todas las condiciones, eso quería decir, para hacerlo, pero como nos hemos alejado tanto, que es lo que acabas de decir, y esa segmentación que hacemos de la realidad en detrimento de intereses particulares, termina siendo lo que todos recibimos como esto es lógica. Y yo sentía también, me costaba mucho con las afirmaciones, me acuerdo, que sí, pero no, pero afirmando, negando, o sea, era todo, pero sin embargo con Jesús me resultó sumamente claro
desde el punto de vista que cuando él dice, no es lógico, y yo decía, entonces cuando empecé a verlo desde lo ilógico que somos, comprendí la lógica de Dios, mm, digamos, así me sirvió a mí. Y dije, claro, o sea, yo obviamente la experiencia que tenía, porque siento que era entre el divorcio entre teoría y práctica que nos pasa casi siempre, porque somos ilógicos todo el tiempo, todo este tiempo. mm. Entonces, claro, era algo que a mí había como una discrepancia natural, entre comillas, porque mi experiencia era ser ilógica, o sea, recibí y la ilogidez en la vida, todo era incoherente en este sentido, o muy coherente con la desarmonía. Claro, nos, Y nos bueno, situamos en la fachada y desde ahí ya todo está distorsionado. Claro, vivimos una vida ilógica que quiere aprender de lógica, pero que está basada en unas cosas que son ilógicas para Dios a nivel del alma, que es el que regula, el que gobierna. Como ahí ya, eso, ¡pum!, claro, y explota. Y por eso sale toda la contradicción y el calor que nos da en las clases de matemáticas y en las de lógica con profesores aburridos que están ahí para cobrar el sueldo, que hacen de lo que es un medio un fin, que idolatran, por lo tanto, los medios en vez de tener en su mente a Dios, es decir, la verdad, la belleza, la bondad. Sí, y están sí, y en este todo momento, Iván, no veía en el escenario, o sea, hay cosas que vos decís, te reís, o sea, que te reís, pero que son para llorar más o menos, ¿no? Y la envergadura que tomó esta dimensión de lo ilógico con lo que estamos viviendo a nivel planetario, de la forma en que se manejan y cuando porque ya no hay asidero. Yo siento que, o sea, que ya no, o sea, decía hoy que miraba un corto en un programa en español, era justo de la incoherencia que estaban llevando adelante frente a las cámaras, y decía él: "No, pero esto ya es demasiado", decía él, y no sé si vamos a llegar o tenemos todavía para rato con esto que decías recién. Al principio nos va a caer un meteorito en cualquier momento, que es lo que más o menos estamos pidiendo con esta desarmonía. mm, Pero revelaba que, claro, que está visible, muy visible, quería decir, o sea, está ahí en la superficie, el nivel de lo ilógico y cómo estamos también, en participando, ya sea desde el lugar que nos toque, para sostenerlo. Y claro, ahí está el sistema de creencias paralelo que hemos creado con su propia lógica, entre comillas, que no tiene nada de lógica, sí, que es están, irrisorio, sí, sostener. Hay afirmaciones que vos, o sea, no podés decir, o sea, ¿en qué se basó? O sea, va contra todo, ¿sí? Contra toda ley, contra todo principio. sí. Bueno, entonces fíjate que quiero comentar para cerrar esto, para que veas qué divertido es el tema, que vamos a pillar una especie de, quizás es una mentira histórica. Vamos a hablar un poquito de esto de lo, fíjate, de lo irracional. Fíjate que este número phi, que es Ujú. esa, la única manera en que tú puedes cortar un segmento de tal manera que el pequeño sea al mayor como el mayor es al todo, esa es la razón phi, la puedes expresar con otro número irracional, que es esta raíz de 5. ¿Lo ves aquí? Sí, a ver. Fíjate, sí. Ah, sí, sí, O sea, es sí. descomponible en una razón, pero también hay un número irracional, o sea, que es un número irracional, pero lo puedes expresar a raíz de otro número irracional. Que, por ejemplo, pi, no sé si se puede hacer eso. Pi es trascendente, no lo puedes poner con, o sea, no es algebraico. Fíjate que hay números algebraicos irracionales, pero también hay números trascendentes irracionales. Pues esto que he estado mirándolo, repasando hacía mucho tiempo que no miraba yo tampoco de estas cosas, pese a que hice media carrera de matemáticas y de física, pero fíjate, mira, a lo que voy ahora es esto muy gracioso de la raíz cuadrada, eh, que podemos demostrarlo muy sencillo porque es un número irracional, que no, o sea, que no lo puedes expresar como una razón de dos números. Fíjate lo que dicen, y puedes ver vídeos divulgativos muy graciosos donde explican esto,
es una historia de los pitagóricos. Este descubrimiento como número irracional se atribuye generalmente a Hipaso de Metaponto, quien fue el primero en producir la demostración, vía demostración geométrica, de la irracionalidad. La demostración geométrica son súper bonitas. Apenas yo empiezo a mirar alguna cosa para preparar esto, porque te hacen un descenso al infinito también. O sea, van construyendo angulitos o cuadrados o rectángulos que te llevan a una contradicción. O sea, te llevan a necesitar números enteros menores que 1, por ejemplo, y cosas así. ¿Ves? Que no existe. O sea, porque no estamos hablando de negativos, no. Entonces, lo demostró geométricamente, pero eso no nos importa. Pero fíjate lo que narra la historia, que precisamente descubrió la racionalidad de 2 cuando intentaba averiguar una expresión racional del mismo. O sea, querían tener una razón de, como la que hemos visto, lo que significa la razón antes, ¿no? Esa división. Que nosotros ahora representamos como tal, pero en realidad ellos siempre pensaban, no tenían ese concepto, sino que hablaban siempre de segmentos conmensurables entre sí. Entonces, ¿qué pasa con la raíz de 2? La raíz de 2 es la diagonal. Bueno, vamos a leer la historia que me pierdo. La historia narra precisamente que eso, intentaba averiguar eso. Sin embargo, Pitágoras creía, esto puede ser falso, y aquí te lo pongo, a lo mejor Dios nos lo puede confirmar directamente, no, ya nos lo está confirmando, pero no lo escuchamos a nivel del alma. Pitágoras creía en la definición absoluta de los números como medida. Yo no creo que fuera tan así, tan directo y tan vulgar. O que no fuera. Y esto le obligaba a no creer en la existencia de los números irracionales. Por esta razón, estando ya desde el principio en contra de esa demostración, ¿veis? Aquí ya ves cómo vemos ya el drama de la fachada, ¿no? Si es verdad esta historia, que yo lo dudo. Pero ya desde el principio, estando en contra de la demostración, sus compañeros pitagóricos, que no Pitágoras, sentenciaron a Hipaso a la pena de muerte, ahogándole en el mar. Ay. O sea, fíjate, cómo nacen a la vez cosas esenciales para nuestra civilización, a la vez filosofía, Dios, matemáticas y política. ¿En relación a qué? Tachán, tachán, la verdad. La verdad, sí. ¡Ay, qué bueno! O sea, está todo, está la muerte mezclado con un Pitágoras que a lo mejor es un hombre de paja, que no es realmente esto no pasó, yo creo que no pasaría, o sea, no creo, o sea, porque luego se dice como que era el secreto que querían guardar, el número phi, la razón áurea, era como una especie de, se iniciaba a la gente, pero no se les daba eso desde el principio, yo no sé por qué. Entonces hay como cosas así. Entonces no sabemos muy bien, pero si esto es cierto, el drama nos está representando lo que luego, después de miles de años, da mucho que hablar ahora mismo igual, que es cómo la verdad es un proceso, en el fondo, que conlleva mucho sufrimiento, porque abrirse a la verdad duele, ¿no? La fachada, ahí yo soy Pitágoras, el jefe de esto, y viene aquí uno de Metaponto, que no sabemos ni dónde está, y me va a venir aquí a decir que no puedo encontrar un numerito para medir y el segmento 1 y el segmento raíz de 2, que no puedo hacer eso, que eso es lo que significa que no sean conmensurables. Es decir, raíz de 2 es irracional porque eso, tú no puedes encontrar ningún segmentito pequeño que te mida a la vez el lado del cuadrado. O sea, si tú pintas un cuadrado, aquí lo vamos a poner en un lado, un cuadrado del lado 1, tiene como diagonal, claro, todo esto es ideal, ¿no? Porque en el mundo, pues, el raíz de 2, por el teorema de Pitágoras, que es el 1 más 1, 2, y el cuadrado de 1 más el cuadrado de 1 es el cuadrado de la hipotenusa. Y entonces eso, el cuadrado de raíz de 2 es 2, por definición de lo que es una raíz de 2. Entonces,
lo que te cuentan ahí la gente, ¿no? Pues no, es que ellos hablaban de conmensurables. O sea, tú tienes que encontrar aquí un bichín para poder medir a la vez el lado del cateto y la hipotenusa. No, no se llama hipotenusa, ¿no? Porque no estamos hablando de la hipotenusa de un cuadrado, sí se llama, ¿no? Se llama hipotenusa. O sea, Sí. que sean conmensurables, quiere decir eso. Y entonces, el señor este le demuestra, oye, que no, que es una demostración que se ve muy fácil, con aritmética solo, le demuestra, oye, que no puedes encontrar la razón. O sea, no puedes expresar raíz de 2 como una razón, o sea, como un segmentito muy pequeñito y que puedas con él también medir el 1. Y esto es como bueno, que abre, es como si te das cuenta, estamos hablando de cosas lineales que necesitan el espacio de 2 dimensiones, el espacio del plano, para ser representadas. ¿Lo ves? Ya estamos hablando de una línea que sería la hipotenusa, esta, y la queremos comparar con otra, que es esta, pero la construcción la hemos hecho como muy ideal, muy perfecta. Este mide 1, este mide 1, exacto. Entonces, ¿cómo será la hipotenusa también en nuestra perfección? Ah, no sé cuántos. Entonces, bueno, aquí hay una mezcolanza de cosas, pero, bueno. No, a mí me sirve el dibujo. Sí. Me sirve esquematizarlo, sí, mucho. Me Entonces, ayuda. fíjate, y el tema este de demostrar, espera, que vamos a quitar aquí bichos de estos. Uy, así no. Bueno, yo qué sé, lo ponemos por aquí. Uy, no, así. Se nos está rompiendo todo. A ver, tú quieres que raíz de 2, fíjate, a ver si tú quieres que sea un número racional. O sea, una fracción, ¿no? Ujú. Entonces, se demuestra muy sencillito que raíz de 2 no es representable así si lo elevas al cuadrado la ecuación. ¿Tú esto lo has hecho alguna vez? Elevar al cuadrado la ecuación, Muchas elevas, veces lo habré hecho sin entender nada de lo que estaba haciendo. claro, si la elevas al cuadrado, te sale así. 2 es igual al cuadrado de esto. Bueno, aquí ya estamos dando por supuesto que sabemos que el cuadrado de una fracción es igual al cuadrado del numerador y todo eso, que eso habría. Si no se sabe nada de nada, pues eso, bueno, ya estamos manejando cosas que tampoco es que sean, pero que se nos olvidan fácilmente muchas veces. Entonces, fíjate que si utilizamos el tema de las ecuaciones, el b lo podemos pasar ahí, que es lo que he hecho aquí. ¿Lo ves, no? Sí, sí. Sí. Y entonces ahora, fíjate, esto que vemos aquí es imposible. Porque, y no sé si lo intuyes solo al verlo, de lo mucho o lo poco que has manejado ecuaciones. No. Mira, Así. no, yo tampoco, ¿no? Yo he tenido que volver a repasar y mirar, o sea, para que me salte ahí fíjate que si tú tienes cualquier número, ¿te acuerdas de que cualquier número tú lo puedes descomponer? Por ejemplo, el 24 es igual a 2 por 12, igual a 2 por 3 por 4, Ujú. igual a 2 por 2. 4 es 2 por 2, así que es 2 elevado a 3 por 3, ¿vale? Sí, Hemos factorizado el 24. sí. Y fíjate, si tú un número, o sea, este número
Ahora, tú puedes factorizar así todos los números, ¿vale? Por ejemplo, el 5 no lo puedes factorizar, es primo, y es 5 elevado a 1, ¿vale? Sí. Si esto lo elevas al cuadrado, y ahora verás por qué lo estamos haciendo, aquí le voy a quitar el igual, 5 elevado a 2, cuando elevas al cuadrado esto, lo que haces es multiplicar los exponentes por 2, ¿lo ves? Sí. En este caso, 5 por Fuerza. 5, 25, y elevo al cuadrado el 5 representado como 5 a la 1 potencia, que es lo mismo que 5, vale, entonces, vamos a poner uno más sencillito, el 12 es 2, es 4 por 3, o sea, es 2 a la 2 por 3. Si yo lo elevo al cuadrado, había una regla para elevar al cuadrado esto, es que el cuadrado se va a cada uno de los factores. Aquí hay un 1, entonces tendríamos que poner el 2, y aquí hay un 2, tenemos que poner 4, porque tenemos que multiplicar creo que es así, el exponente por 2, ¿vale? Sí, Entonces, sí, se distribuye. es distributiva la propiedad. Vale, pues entonces, 2 a la cuarta es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 9, 16 por 9 es esos 12 por 12, que son 144. Así que bueno, aunque no lo hemos demostrado para todos los casos, pero lo estamos viendo, ¿no? Cómo los exponentes de un número, cuando lo hemos factorizado, se hacen pares. ¿Lo ves? Ujú. Cuando ese número lo hemos hecho al cuadrado, y después de factorizarlo, tenemos una descomposición, eso, pues hecha al cuadrado, y todos los exponentes son pares. Lo vemos, ¿no? Sí. Y ahora volvemos a lo que tenemos aquí. Ah, Tenemos un número que nos dice, este es un cuadrado, y aquí tenemos un bichín que tiene un exponente impar. ujú. Vale. Y este número al cuadrado también tiene que tener todos sus exponentes pares. Por lo tanto, aquí, si no hay un 2, ya tenemos que es imposible esta igualdad. Si hay un 2 en el b al cuadrado, sabemos que tiene un Una- exponente par, un exponente que sería eso, par, pues un 2 a la cuarta, pero como aquí está multiplicado por el 2 a la 1, entonces tendríamos que poner un 2 a la 5. Por lo tanto, mentira. O sea, no puede ser. O sea, este 2, debido a que aquí tienes un cuadrado y aquí tienes un cuadrado, ¿ves? Este 2 es imposible que esta ecuación sea igual para ningún A y ningún B, sean cuales sean. Bueno, al fin, no lo hemos liado, ¿no? Al final, aunque lo hemos dicho... Claro, excepto que yo por mi formación estoy familiarizada con factoreo y todo eso, pero nunca así en este andar o sea, se puede dar que la complejidad para algunos Sí, tenga que incluso la facilidad, el que sepa matemáticas va a comprender y es una invitación a verlo desde la verdad divina, mejor. Ajá. sí, Sí, totalmente. sí. Aquí era por el tema de ver, ya que estamos hablando de una historia que fue muy dramática, para que veamos qué facilito se demuestra que con nuestras herramientas de ahora, que no es racional ese número. O sea, que tiene, igual que el número phi, tiene esa especie de caos ahí en los decimales, ¿no? Claro, sí, caos para nuestra idea de precisión, así, exacta como queremos. Sí, genera esa sensación de Claro, infinito. y otra cosa que hemos usado, fíjate que es el teorema de Pitágoras,
y que lo hemos usado sin demostrarlo, pero quería que miráramos simplemente para completarlo, que es muy graciosa la demostración visual que hay aquí. Fíjate, aquí tienes un triángulo. Mira lo que hacen con el triángulo, ¿lo ves? Ah, sí. Hacen 4 igualitos. Pasan este aquí, este acullá, y resulta que esos 2 cuadrados del lado A y del lado B son la misma superficie que un cuadrado de este lado, C. O sea, han partido el cuadrado del lado C, que es el lado de la hipotenusa, se llama, ¿no? Es la demostración visual del teorema Sí, de Pitágoras. sí. Qué Nunca la había visto. Sí. Yo no sé si tampoco la había visto, hasta hace unos días que miré no sé si la había visto así. Hay muchas demostraciones, y cientos y cientos. Aquí vienen más y no sé qué. Pero bueno, eso era por... Por ilustrar. Está bueno. Sí, porque como hemos usado aquí en algún momento antes, ya no me acuerdo para qué, si hemos usado sí, el teorema de Pitágoras lo hemos usado para decir por qué cuando tienes el lado 1 de un cuadrado, cuando tienes un cuadrado del lado 1, pues la hipotenusa de ese triángulo o la diagonal del cuadrado es raíz de 2. Eso es por el teorema de Pitágoras. Claro, y como era don Pitágoras, no quería que nadie destituya ninguna de sus afirmaciones. Claro, por eso Se necesitábamos el atre tema. Sí, era para completar un poco, para que viéramos el tema de lo irracional, que en matemáticas, como vemos, no tiene esa connotación de claro, irracionalidad. claro, de ilógico, digamos, por el contrario, sí, sí, Pero, entiendo. pero sí que es inconmensurabilidad, se podría decir. O sea, sí que es parte de esta idea de que de repente esa diagonal tremenda no es conmensurable con el segmento del cuadrado ese, con el lado del cuadrado. Pero bueno, aquí dicen que esta demostración fue de un hindú. Parece que sí, en el siglo XII. 4 triángulos rectángulos de lados A, B y C, lo que hemos visto ahí representado. Y fíjate que visualmente lo construyes, qué fácil es, pero si tú te dan esta cosa, de repente ya no la lees, ¿no? Claro, no, no, totalmente. Sí. O Sí, sea, sí, aunque la visualización requiere ir comprobando a ver si, que no lo hemos hecho, ¿no? Que no hemos ido, hay que verla varias veces a lo mejor, dependiendo de cómo estemos, ¿no? Pero porque hay que ver, mira, sí es verdad, ese es el lado C, han hecho un cuadrado perfecto ahí, muy bien, el lado C. Pero luego me distribuyen ahí las cositas y veo claramente que tengo un cuadrado del lado A y un cuadrado del lado B, que son los otros dos del triángulo, muy bien, pues ya está. Pero claro, fíjate, si la tienes que escribir, ya es un buen ratillo ahí. De un hindú del siglo XII, una demostración de Leonardo da Vinci. Entonces jugaban mucho a demostrar. Y aquí te comentan en el artículo que de hecho para no sé qué cursos en la Edad Media te pedían para terminar, para poder aprobar los grados o lo que fueran, como llamaran, tenías que dar tu propia demostración o algo así, creo que he leído, oh, del teorema de Pitágoras. Es muy gracioso, los artículos estos y el artículo del número áureo, que no lo hemos leído, sí vienen bastantes cosas también de esto aunque no es muy gráfico a lo mejor en muchas cosas, porque enseguida da muchas ecuaciones y falta meter más el tema naturaleza y todo eso, que bueno, eso hay muchas páginas en la web para ver más ejemplos como el que hemos visto aquí.
todo eso. Entonces, bueno, eso era un poco para hacer el colofón de cerrar y completar un poco eso, para irle perdiendo el miedo también incluso y mezclarlo todo, sí. ¿Te ha parecido, no? Más o menos que podíamos. No, y súper interesante lo último de nuestra relación con la verdad, Iván, que venía justamente a sellar todo lo que estuvimos hablando, Mm, porque básicamente se trata de eso, ¿no? Ahí, en esa, que no sabemos si es verdad en esa situación, pero que representa lo que sucede eventualmente con quienes se atrevan a, a proponer algo distinto y justamente es lo que nos pasa, ¿no? mm. Sí, ese tema es clave, el tema de cómo está unido ese progresar en el alma, abrirse a más verdad, es emocional, y cuando uno se cierra a eso, terminas matando a la gente, ¿no? Claro, sí, totalmente. Me permito entrar ahí. Es emocional y al mismo tiempo científicamente comprobable, Ahí está. porque no está basada porque yo hablaba con una chica allá en Chubut y me decía, no, pero es un problema ser emocional todo emocional, como que es un descontrol. Y digo, no, sí, tenés emoción, como él lo dice Jesús, emoción, lógica y verdad. O sea, sí, no es ni una sola cosa escindida de la otra. Y claro, entonces me quedé con esto un poco a modo de lo que vive Jesús en el siglo I, ¿no? Con respecto a la verdad. Y bueno, no sé si es verdad lo de este señor, que no me acuerdo el nombre, raro, Hipo algo. Sí, eh, este de Metaponto, sí, y paso, no sé si pero es. eso. Y cómo era realmente sencillamente comprobable, o sea, como era simplemente algo, una cuestión de, como dijiste recién, estar abiertos a recibir más verdad. Sí, pero bueno. Claro, y fíjate que eso es lo que nos cuesta tanto creer, que en realidad la reacción que te hablaba tu amiga es la herida contra Dios, en el sentido de que pensamos que Dios no está ordenando para bien, o sea, que el bien no entra en algún lado, algún lado se escapa del bien por definición, es decir, la creación está mal. ¿En qué sentido lo digo? Por lo que acabas de decir, porque no, las emociones, o sea, la energía de movimiento, no hay leyes, ahí no puedo confiar, pero si es energía de movimiento, ¿cómo no va a estar ahí todo por ley, hecho, con todo ordenado y todo? Pero claro, es la dimensión del alma que es la más poderosa. Y fíjate, claro, la herida con Dios y cómo nosotros mismos nos machacamos ahí, siendo la creación más grande, a la vez nosotros mismos nos aferramos a no querer abrirnos. Es el mismo gesto de este Pitágoras, no sabemos si el Pitágoras real o el de paja, el mismo gesto que el que has representado con tu amiga. Es lo mismo. Sí, Es verdad sí, sí. lo que has dicho. Ujú. Pi- Bueno, pues, Pitágoras, ¿cómo? no, Pitágoras supuestamente no lo mató, pero estaba por decir Pitágoras y todos los seguidores con la misma emoción, claro, sí, sí es que fue real, pero bueno, es lo que hacemos habitualmente. Eso nomás, gracias. A lo mejor fue los seguidores por envidia de que Mm, de repente ese chico encontró algo que era de un curso superior o que solo Pitágoras debía comentarlo. Vete a saber, ¿no? Podría ser ver ah, lo que pasó realmente. O a lo mejor está como tal cual, que ellos pretendían que todo fuera conmensurable, querían todo, o sea, que querían que el principio del uno, como actuar infinito, se limitara a como lo imaginaban ellos en el momento, que era, bueno, sí, sí, tenemos la conmensurabilidad, ¿vale? Que eso puede ir hasta el infinito, el uno lo metemos en las razones, todo lo que queráis, pero de esta manera. claro, claro, pero así. Te llega un nuevo campo para pensar Mm, la acción de lo global, del uno. O sea, otra demostración de cómo el uno es infinito, o sea, de cómo sí, lo que están ellos ya sintiendo. Sí, es algo así. Entonces, bueno, despídete del amado público y yo me despido también y gracias. Bueno, gracias. Ojalá ojalá que les guste. O no, nada, sin expectativas, sin Sin expectativas. expectativas. No. Bueno, pues vamos a ver cómo seguimos por ahí, si es que seguimos alguna vez. Dejo de grabar y voy al servicio corriendo y a ver cómo ahora vemos lo que hacemos.